Y eso implica que a partir de ahora, con este personal, los operativos de interdicción migratoria van a aumentar en 19 provincias donde nosotros hemos enviado ese personal. Nosotros les recomendamos a los inmigrantes irregulares que están aquí en República Dominicana que mejor salgan voluntariamente. Tenemos ahora mismo ya en proceso de prueba lo que es un sistema de reconocimiento. Ahí está, señoras y señores. ¿Es esto una deportación o un bulto? Estamos frente a un show mediático más para las cámaras mientras el problema de la migración irregular sigue intacto en República Dominicana. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos vendan humo con uniformes y discursos oficiales, especialmente de la Dirección General de Migración? Pues esta vez el director de Migración recomienda que los haitianos que están en estatus irregular se vayan, pero que lo hagan voluntariamente. Como si esto se tratara de algo de pedir, porque si por voluntad es, querrá una persona en estatus irregular irse de República Dominicana. Pues yo lo dudo, señor director de Migración. Y eso implica que a partir de ahora, mediante biometría y uso de tecnologías modernas para regular quienes accedan a los mercados binacionales. Abdías Ortiz, de la Embajada Americana de Estados Unidos. Estamos aquí con el vicealmirante buscando maneras de cómo entender mejor el proceso que hay tecnológicamente y cómo podemos nosotros cooperar o ver maneras que podemos entonces proveer apoyo en sentido de tecnología en el proceso que tienen aquí y cómo esos procesos pueden ayudarnos mutuamente. Altísima, a 1000 metros de altura, la gente no nace, se hace, lo posible está hecho y lo posible lo haremos, señor. Atención, mientras el gobierno del presidente Donald Trump deporta haitianos en Estados Unidos y ordena la deportación de residentes en Estados Unidos vinculados a bandas haitianas, en la República Dominicana, la embajada norteamericana llega a la frontera. Pero no a deportar, sino a verificar cámaras y el sistema de identificación que usa la República Dominicana para supuestamente dar apoyo. ¿De verdad está ayudando a controlar la migración o está tomando el control, ya que República Dominicana no puede por sí sola tener un sistema eficiente de deportación? Lo que vamos a revelar hoy es solo la punta del iceberg. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Sandy Reyes tiene el honor y el privilegio de saludarles hoy. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, invitarle a que se suscriban, activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros subamos contenido o estemos en vivo y hagamos un espacio donde emitamos comentarios de interés nacional. Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración, anunció que los haitianos indocumentados deben salir voluntariamente del país. Y no solo eso, dijo que aumentarán los operativos de interdicción migratoria
en 19 provincias con agentes recién entrenados. Eso suena bien, como la perfecta melodía de Beethoven. Mientras se anuncian operativos, en la práctica vemos autobuses llenos una semana y al día siguiente los mismos puntos ciegos siguen abiertos. Seguimos viendo los mismos casos de la gente que va y retorna una y otra vez cuantas veces le da la gana en la frontera de la República Dominicana. El vicealmirante Ballester habló de nuevos agentes entrenados, de estrategias en 19 provincias y de doctrinas de operaciones migratorias. Eso suena rimbombante, pero hay algo que no cuadra en estas declaraciones. Si el país está tan preparado, ¿por qué cada semana hay reportes de transporte de haitianos indocumentados en vehículos oficiales como vimos en esta semana? ¿Cómo se explica que un funcionario de obras públicas en Dajabón fuera arrestado llevando 10 ilegales en plena frontera? La incoherencia es clara. Se anuncia represión mientras desde adentro del Estado se facilita el paso como que nada está pasando. Esto aparenta ser que no es una guerra contra la migración. Esto más bien es una obra de teatro donde algunos ganan, otros miran y el pueblo paga el precio. Eso es lo que es esto. Increíble, ¿eh? El gobierno pide, recomienda a los indocumentados que se vayan por su cuenta. Qué risa. Esto es un tema serio, señores, pero también como que da un poco de risa, ¿no? Porque a eso se le llama política migratoria. Porque dígame usted, ¿acaso si usted sabe que un lugar está siendo incendiado, usted va a ir para el fuego a quemarse? Yo lo dudo. Donde su vida va a correr peligro, donde usted sabe que la capital de un país llamado Haití está tomado por bandas haitianas, ¿quién se va a ir voluntariamente, por Dios? ¿Qué clase de plan migratorio se basa en la buena voluntad del que está en la ilegalidad? Sería como decirle a un contrabandista, por favor, devuelva la mercancía. Si no quiere, no hay ningún problema. La situación exige medidas claras, controles efectivos y sobre todo consecuencias. Pero en vez de eso, se apela al voluntariado migratorio como si el país no estuviera enfrentando una presión demográfica sin precedentes. Y mientras tanto, los verdaderos responsables se lavan las manos cual Pilato cuando le pidieron que entregara a Jesús en sustitución de Barrabás. Lee Ballester también anunció el uso de reconocimiento facial y biometría para regular la entrada en los mercados binacionales. Otra promesa más de tecnología que suena perfectamente bien, pero que no soluciona el problema real, ni va a lo esencial y lo práctico. ¿Cómo se va a controlar con reconocimiento facial un flujo migratorio que cruza por montes, ríos y trochas clandestinas? ¿O acaso las bandas que operan en la frontera van a hacer fila frente a un escáner para registrarse? Por favor. Aquí el problema no es de tecnología, es de voluntad política y de acción real para combatir el problema de la migración irregular haitiana.
Por favor, no más bulto, que ya tenemos suficiente. Bueno, nosotros en la Dirección General de Migración lo que hemos cumplido cabalmente las instrucciones que hemos recibido del presidente Luis Abinader desde que nos instruyó a asumir la dirección general de esta institución. Y hemos estado llevando a cabo un programa de desarrollo de capacidades, de entrenamiento, de fortalecimiento de la licencia operacional y sobre todo manteniendo la ofensiva, programando operativos de interdicción migratoria. Estos nuevos agentes que entran en función hoy aquí en Dajabón. Esos nuevos agentes que nosotros tenemos aquí hoy en Dajabón forman parte de lo que fue dispuesto en las 15 medidas que dio el presidente de la República en abril, en su condición de autoridad suprema también, y nosotros teníamos la meta de 750 agentes. Ya nosotros sobrepasamos esa meta. En el día de ayer completamos el ingreso de 300 nuevos agentes y con eso nosotros estamos ya llegando a los 1000, y este personal ahora que está aquí está haciendo lo que se llama una pasantía. Ellos tuvieron un entrenamiento práctico, teórico y práctico en aula. Ahora ellos están en el terreno conociendo la doctrina de operaciones migratorias, y eso implica que a partir de ahora, con este personal, los operativos de interdicción migratoria van a aumentar en 19 provincias donde nosotros hemos enviado ese personal. Les recomendamos a los inmigrantes irregulares que están aquí en República Dominicana que mejor salgan voluntariamente, porque cuando nosotros ya con este personal desplegado van a aumentar las interdicciones. Bueno, nosotros estamos ya, esa es otra de las medidas que dispuso el presidente Luis Abinader. Bueno, ¿cuál político menciona que es por instrucciones del presidente Luis Abinader? ¡Qué bien! En medio de todo esto, hay algo que también hay que destacar en esta visita a Dajabón. Una comisión de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos visitó el centro de interdicción. Lo acompañaron en el recorrido como quien revisa si el socio está cumpliendo con el contrato. ¿Estamos aplicando una política migratoria soberana o estamos siguiendo solamente las directrices que dictan los organismos internacionales? Porque si todo se hace para aplicar exigencias de embajadas extranjeras, entonces no estamos hablando de soberanía nacional. Y lo más grave, mientras hacemos el trabajo sucio para otros, seguimos asumiendo los costos sociales, económicos y políticos de una crisis que también tiene carácter no solamente binacional, tiene carácter regional. Porque yo creo que ya basta de simulacros. Señor Lee Ballester, director de migración. Si vamos a enfrentar la migración irregular, hable con firmeza, como habla todo un militar, con ley, con soberanía, no con palabras que hasta suena tímida. Recomendamos a los migrantes irregulares que salgan voluntariamente. Eso es comunicar con show. Eso es solamente para que salga en los titulares diciendo: la Dirección General de Migración va a sacar a los haitianos. Pero mentira, lo que está diciendo es recomendar. Entonces,
esto parece un show mediático. Cada vez que hacen algo, es como para hacer un show mediático más de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero no saben que los estamos escuchando entre líneas y que por eso el español es un idioma tan rico. Porque la palabra recomendación viene del verbo recomendar, que es asumir por deseo o mutus propio. ¿Y qué haitiano va a salir de la República Dominicana por voluntad propia? No queremos funcionarios que hablen bonito, mientras en la frontera se apoderan las mafias. ¿Dónde está la prensa para cuestionar esa miserable declaración en términos de decir recomendamos? Porque créame que hay gente que se beneficia de esta sinvergüencería que está pasando en la frontera. Y usted no se deje engañar con esas palabrerías. Observemos, cuestionemos, porque mientras nos venden operativos, miles siguen cruzando, que lo dijo el mismo director de migración esta semana, hasta 5 veces la frontera, pero en estatus irregular. Entonces, hay que esfumarse de los cuentos oficiales. Hay que definitivamente estar atento y leer y escuchar entre líneas. Porque cuando viene a ver, vamos a estar más vendidos de lo que estamos ya. Y eso implica que a partir de ahora, con este personal, los operativos de interdicción migratoria van a aumentar en 19 provincias, donde nosotros hemos enviado ese personal. Nosotros les recomendamos a los inmigrantes irregulares que están aquí en República Dominicana que mejor salgan voluntariamente. Tenemos ahora mismo ya en proceso de prueba lo que es un sistema de reconocimiento facial para control de acceso mediante biometría y uso de tecnologías modernas para regular quienes accedan a los mercados binacionales. Abdías Ortiz, de la Embajada Americana de Estados Unidos. Estamos aquí con el vicealmirante buscando maneras de cómo entender mejor el proceso que hay tecnológicamente y cómo podemos nosotros cooperar o ver maneras que podemos entonces proveer apoyo en sentido de tecnología en el proceso que tienen aquí y cómo esos procesos pueden ayudarnos mutuamente. La moral alta, altísima, a 1000 metros de altura. La gente no nace, se hace. Lo posible está hecho y lo posible lo haremos, señor. Bueno, la presencia de la Embajada de Estados Unidos en el paso fronterizo de Dajabón no fue una visita simbólica, no señor. Fue una inspección, una verificación del sistema biométrico, una supervisión de cámaras de reconocimiento facial y una intervención directa en los mecanismos de control migratorios dominicanos. Todo esto en unos momentos que diría yo bastante tensos para la migración haitiana y de mucha presión internacional para la República Dominicana. Mientras Washington endurece su política contra los migrantes ilegales y deporta a los haitianos que están ligados a bandas haitianas en la República Dominicana, la colaboración entre la Dirección General de Migración
y el agregado de aduanas de la embajada estadounidense, todo esto parece indicarnos que se están preparando para algo más grande. Ahora, no hay presencia de agencias de seguridad norteamericana para capturar ni un solo delincuente vinculado a bandas haitianas dentro del país. Lo hago y lo dejo a modo de pregunta. Porque cuando vamos al contexto de los Estados Unidos, con relación al tema de Haití, mientras Estados Unidos, en la persona de su presidente Donald Trump, impulsa medidas radicales contra migrantes, incluyendo la deportación masiva de haitianos y el uso de inteligencia para desmantelar redes de bandas criminales, deportando a residentes en los Estados Unidos, residentes no cualquiera, gente rica, vinculados con bandas haitianas, como el último que vimos, el señor Reginald Boulos. Mientras eso sucede en los Estados Unidos, aquí, en la frontera dominicana, los esfuerzos parecen orientarse más a la imagen que al fondo. Porque yo sé que mucha gente cuando escucha estas declaraciones se hace la pregunta que me estoy haciendo yo. ¿Qué hace un agregado de aduanas norteamericano y a su vez representante de la embajada de Estados Unidos en la frontera? ¿Es parte de una colaboración bilateral? Lo cierto es que las políticas migratorias de Estados Unidos no son aisladas de su estrategia regional. Y esa estrategia incluye controlar los flujos migratorios desde el Caribe. Y como hay un escape de flujo y el puente en muchos de esos flujos migratorios es la República Dominicana, la embajada en persona viene a verificar qué tan efectivo es el sistema de verificación biométrica que se está utilizando en la frontera. Si Estados Unidos deporta a quienes considera peligrosos y al mismo tiempo apoya la identificación biométrica en República Dominicana, ¿no estarán ellos formando una base de datos compartida? Lo pregunto. El representante de Aduanas y Protección Fronteriza de la Embajada de los Estados Unidos no llegó ahí a la frontera, ahí en Dajabón, solamente a observar. Llegó también a elogiar, a apoyar y a validar una nueva etapa en el control fronterizo dominicano, que ojalá, si se aplicara como debería ser, no debería entrar ningún inmigrante irregular. Pero la gran pregunta es, ¿a qué costo la biometría, el reconocimiento facial y los sistemas de inteligencia artificial aplicados en la frontera, a qué costo pueden ser herramientas poderosas? Porque también pueden ser mecanismos de vigilancia y control. Mecanismos que a su vez pueden ser compartidos, incluso pueden ser manipulados o incluso pueden ser usados para propósitos que pudieran escapar al interés nacional. No es alarma lo que yo quiero generar con este comentario y este análisis. Solamente aquí analizamos. La visita de ese representante fue celebrada por las autoridades dominicanas como un avance, pero ¿qué tan autónomo es ese avance? ¿Estamos cediendo soberanía tecnológica
Estamos entregando datos biométricos de extranjeros sin una legislación clara. ¿Se trata de eso? Porque no hay ninguna institución dominicana que regule con claridad qué se hace con ese tipo de información recolectada. ¿Queda esa información en manos de migración, de la policía o de socios internacionales? Ahora, el argumento que hace la Dirección General de Migración en la persona de su representante, Lee Ballester, es claro. Supuestamente es para regular el comercio. Identificar a quienes cruzan la frontera a vender productos. Saber, entre comillas, quiénes entran y quiénes salen. Pero hay mucha gente aquí que sabe que en la práctica el nuevo sistema biométrico puede convertirse en un mecanismo de exclusión selectiva. Porque, ¿cómo se va a usar esa información? ¿Qué ocurre con los comerciantes haitianos que no tienen documentación biométrica? ¿Se quedarán sin poder vender? ¿O se va a crear una lista blanca de aceptados y una lista negra de rechazados? Porque todo esto es una realidad en Haití, que con el tema de los datos biométricos como que no se están considerando. Esa gente no tiene documentación. Y aquí hay que ser claros. Estamos frente a una frontera donde hay muchas cosas que están en juego. No olvidemos que estas medidas se están aplicando en un contexto de creciente tensión regional y que una cámara de reconocimiento facial no distingue entre quién viene realmente a hacer negocio y quién viene realmente a hacer vandalismo. Entonces la visita a Dajabón ocurre en otro contexto también. En esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al Congreso que ya no estén dándole tantas vueltas a la designación de los embajadores que fueron nominados. Y entre estas nominaciones está la nominación de Lea Campos como nueva embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana. Una diplomática que viene de una carrera ligada a la inteligencia, a la seguridad y a los intereses militares estadounidenses. La llegada, porque según este llamado que hace el presidente Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos para que designe de una vez y por todas a los embajadores, esto no es casualidad. Entonces, esta visita de miembros de la embajada a la frontera es para ya empezar a levantar el informe para cuando llegue Lea Campos darle la información de lo que está pasando aquí en la frontera. Porque la llegada de esa embajadora no será una llegada casual. Se produce en un momento entre República Dominicana y Haití, atraviesan un punto tenso absolutamente, y que hay un tema de crimen organizado, de narcotráfico y de una migración descontrolada. Pero también esta visita se produce cuando Washington quiere garantizar que la República Dominicana no se convierta en una vía de escape para elementos que ellos ya han deportado. Porque esa es la preocupación de los Estados Unidos en la frontera, que los que deporten, escuche bien, que los que deporten de Estados Unidos para Haití
no se crucen para República Dominicana y vuelvan a cruzarse nuevamente para Estados Unidos. O sea, es sencillamente cuidando sus intereses, lo que no hace la República Dominicana. Entonces, tenemos que estar atentos, señoras y señores, porque estos movimientos no son movimientos de que porque los planetas se alinearon. No, señor. Tampoco no podemos estar celebrando todo lo que venga con etiqueta de tecnología como si fuera progreso meramente. Hay que ver el fondo de las cosas. La soberanía no solo se defiende con soldados, también se defiende con leyes, con principios, con transparencia. El sistema biométrico puede ser una herramienta eficaz, sí, pero también se puede convertir en una trampa. Ahora, la presencia de Estados Unidos en la frontera, más que una ocupación silenciosa, es una señal de que ellos quieren saber qué es lo que está pasando. Y ojalá nuestras autoridades fueran como un poco más claras de vez en cuando. Ojalá que sí fuesen un poco más claras de vez en cuando. Porque esas son de las cosas que están sucediendo que quizás no nos estamos dando por enterados aquí. Bueno, y hablando de las cosas que no nos estamos dando por enterados, 29 haitianos en una casucha, 3 vehículos listos para transportarlos, una red de traficantes con nombres conocidos por las autoridades. ¿Y qué hace el Estado? Esto es como una historia de nunca acabar. Por eso es que no creo en los operativos de migración en República Dominicana. Para mí, mientras casos como este se estén dando, los operativos de migración serán un mito. Porque otra vez lo mismo. Otra vez los mismos titulares. Otra vez los haitianos detenidos, pero también otra vez ningún arresto de los cabecillas, ninguna desarticulación real, ninguna acción firme del Estado. Por cosas como estas, muchos dominicanos hemos dejado de creer, primero en el Estado, segundo en el presidente y tercero, en este caso, en la Dirección General de Migración. Porque es como el adagio que dicen en mi barrio: lo que hacen con las manos, lo desbaratan con los pies. Mientras nos venden que pintaron el centro vacacional de Jaina y que compraron camiones con aire acondicionado para transportar a los migrantes ilegales. Por otro lado, sigue como una diarrea indetenible el tráfico de personas ilegales, específicamente de nacionalidad haitiana. Montecristi, Villa García, una casucha. Allí el ejército dice haber encontrado 29 haitianos indocumentados, 14 mujeres, 11 hombres, por Dios, 4 niños, a punto de ser repartidos como mercancía. ¿Y los responsables dónde están? Bueno, hablan de Mano, Gaby, el Chino. Esos son los nombres que se ponen. Pero lo más grave de todo esto es
que los cabecillas de eso que yo les acabo de relatar no fueron arrestados. Otra vez se nos vende el show de los operativos mientras la estructura criminal que opera en la frontera sigue. Mano, Gaby, el Chino, apodos conocidos por todos los que viven en la frontera. A eso se le señala como reincidente en tráfico de personas. ¿Cuántas veces han sido mencionados? ¿Y por qué siguen operando? Porque a todo esto ya uno tiene que pensar que no es que no los encuentran, es que no los quieren tocar. Porque ¿cree usted que el tráfico de personas ilegales es una obra de improvisación? No, señor. Eso, si hay un negocio que funciona con una logística perfecta, es ese. Ese es un negocio estructurado, con cómplices arriba y abajo. Miren, 3 vehículos, un Hyundai blanco, otro Hyundai blanco y una Jeepeta Nissan gris. Pero yo no sé a nombre de quién están esas placas. Pregunta que uno se hace aquí como que del sentido común, ¿no? ¿Quiénes son los dueños reales? ¿Y por qué los conductores se dieron a la fuga y nadie ha podido ser capturado? Porque es como tan sencillo que agarrar la placa de ese vehículo, digitarla, por lo menos ahí en la Dirección General de Impuestos, y ahí va a decirle a quién pertenece, y de ahí se inicia la investigación. Yo creo que eso está sencillo cuando se quiere. Entonces, todo eso sencillamente huele a complicidad, a simulacro, a un Estado que solo quiere que creamos que hace algo. Pero sabemos que todo esto es bulto. Porque todos los días el patrón se repite. Se detiene a los más vulnerables, se les traslada, se les deporta, pero el sistema nunca llega a la verdadera raíz de este bendito problema. ¿Dónde están los fiscales antimigración? ¿Dónde están las capturas, las órdenes de captura para esos cabecillas? Bueno, porque aquí todo se resuelve con dar un comunicado de prensa, con hacer fotos en los retenes y hacer videos de soldados con uniformes en la frontera. Pero este retrato, esos videos y esos recorridos se desmontan con una sola pregunta. ¿Quién protege a los traficantes de personas en estatus irregular? Porque de seguro que esta red no opera sola. Alguien cobra, alguien transporta, alguien llama. Y lo peor de todo eso es que siempre hay un dominicano involucrado, ya sea un civil o un militar. Y no nos lo estamos inventando ni levantando calumnias, no. Miren los noticieros, miren los casos. Esta semana vimos el caso de uno del Partido Revolucionario Moderno, de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas en Dajabón, que estaba en esa sinvergüencería. La semana pasada vimos el caso de un sargento en esa sinvergüencería. O sea, no lo estamos hablando por hablarlo, ¿eh? Porque el problema de la migración irregular no es solo haitiano, es también nuestro. Y esa es la pena y la vergüenza que da decirlo.
Porque aquí hay manos dominicanas que se ensucian por dinero. Y muchos que miran para otro lado cuando eso sucede. Entonces, a todo esto, cuando uno ve al director de migración, el señor Lee Ballester, aparecer en ruedas de prensa, anunciando operativos, hablando de entrenamientos, uno se pregunta, ¿y qué es esto? Porque en la práctica no hay un verdadero seguimiento. No hay una investigación para quienes financian esas redes, de seguro. Porque eso se queda ahí. No se hace una trazabilidad financiera. Esas personas no se les investiga sus cuentas bancarias para ver el movimiento. Cosa tan sencilla, ¿no? Preguntas básicas de la investigación. Porque todo parece ser, a todas luces, que migración parece más interesada en salir en la prensa que en desarticular esas verdaderas mafias. Y si es así, cada casucha nueva se va a convertir en otro centro de acopio que será el reflejo del fracaso del Estado. Señores, 4 menores estaban entre los 29 haitianos detenidos. Ni un solo titular habla de eso. Nadie menciona nada de eso. Entonces, esto es terrible. Por eso no creo, lo repito, no me voy a cansar de decirlo, ni tampoco pretendo que usted piense lo mismo que yo con esto. Pero no creo en los operativos de migración. Porque no son coherentes. Porque actúan por presión mediática. Porque anuncian mucho y hacen poco. Porque ¿de qué sirve de tener 29 si 200 cruzan al día siguiente? ¿De qué sirve la inteligencia militar si no pueden atrapar a 3 apodos conocidos por todos en Montecristi? Entonces, esto no es una estrategia. Sencillamente estamos frente a una improvisación. Porque no vemos informaciones de investigación más allá de un boletín oficial. ¿Quién cuestiona a migración, al ejército, incluso al Ministerio Público? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque ya se ha hecho normal este fracaso. Porque ya nos han acostumbrado a darnos titulares sin darnos profundidad en los casos. Mientras tanto, mientras eso sucede, las redes de tráfico cobran fuerza. Porque saben que nadie los va a desarmar de verdad. Porque no hay una política real para desarticular el tráfico de ilegales realmente en el fondo. Porque esto no es un tema de leyes. Ya las tenemos. Tampoco es un tema de recursos. No sé si vieron en las noticias que se han invertido más de 800 millones de pesos en los últimos 10 meses solamente para el tema de la migración irregular. O sea que no es un tema de recursos, los hay. Es un tema de voluntad. Es un tema de decisión política. De romper el pacto de silencio entre algunas autoridades y traficantes de personas
en estatus irregular. Porque si mañana, que lo dudo, pero porque si en caso de que mañana el gobierno decida intervenir de verdad, esos 3 apodos que yo les mencioné ahorita, tendrán que ser detenidos por las autoridades. Dejarán de ser fantasmas y se van a convertir en gente vinculada a esta actividad que parece que no va a terminar nunca. Pero mientras todo siga igual, todo esto será teatro, puro teatro. Y los migrantes, simples peones en el tablero de la hipocresía del Estado dominicano. Exigimos lo obvio, que se capture a los cabecillas, que se desmantelen las redes de tráfico de personas, que se investigue a fondo y sobre todo que nos respeten un poquito a nosotros, el pueblo dominicano, que ya estamos cansados de ser espectadores de operativos sin sentido. Porque lo que están haciendo con las manos en la frontera lo están desbaratando con los pies. Y así no se construye patria, no se construye frontera, no se construye dignidad, ni se mantiene una soberanía de un país. Así no se hace. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Le pedimos por favor que si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, suscríbanse, activen la campanita, déjennos sus comentarios. Si no les gusta lo que decimos, lo que hacemos, también escríbalo. Siéntase libre, siéntase libre. Lo único que no permitimos son comentarios ofensivos ni nada de eso. Pero si su comentario presenta un desacuerdo, pero bajo el esquema de respeto, lo dejamos ahí. Usted tiene todo el derecho a opinar, porque vivimos en una democracia. Así que gracias a todos ustedes. Compartan nuestro contenido, compartan lo que estamos haciendo. Estamos creciendo. Nuestra comunidad está creciendo cada vez más. Así que sea parte de esta comunidad, suscríbase, active la campanita. Señores, gracias a todos los que nos escriben en nuestra transmisión, en nuestros videos, nos dejan sus comentarios. Les ponemos ahí las 3 banderitas en su comentario diciéndole: hemos escuchado tu comentario, gracias por ser parte de esta comunidad que crece. Déjenos su like antes de retirarse. Señores, nos vemos en el siguiente video. Siempre será, claro está, si Dios, el Todopoderoso, usted y yo lo queremos. Hasta la próxima y muchas gracias. Y como siempre, a cuidarse, porque el horno no está para las galletitas.